Muy buenas noches, amigos, hermanos que nos están viendo y nos van a ver a través de YouTube. Les damos la bienvenida para un nuevo estudio. Estamos acá nuevamente, aquí en el canal, con un nuevo tema interesante, en el cual vamos a estar estudiando hoy, que lo pusimos por el título en los anuncios como Jesús, el Salvador del mundo, y vamos a estar estudiando ahora por qué Jesús es el Salvador del mundo. Así que vamos a comenzar. Ya hemos orado para comenzar, así que vamos a comenzar. ¿No es cierto? Muy bien. Muy bien. Jesús es Salvador. Muy bien. El primer texto que vamos a buscar está en Isaías 43:11. Y dice, yo, yo soy el Señor, y fuera de mí no hay otro Dios, no hay otro Salvador. ¿Ya? Y luego también tenemos el texto de Isaías 45:21 al 22, que dice, consulten entre ustedes, defiendan su causa, reúnanse y resuelvan qué decir. ¿Quién dio a conocer estas cosas desde hace mucho? ¿Cuál de los ídolos alguna vez les dijo que iba a suceder? ¿Acaso no fui yo, el Señor? Pues no hay otro Dios aparte de mí, un Dios justo y salvador. Fuera de mí no hay otro. Que todo el mundo me busque para la salvación, porque yo soy Dios y no hay otro. Gloria a Dios. Esta es la presentación de nuestro Dios como un salvador de las naciones. Muy bien, vamos a comenzar. En la actualidad, muchos cristianos decimos y afirmamos que creemos en Jesús. Sin embargo, hay varias interpretaciones sobre el carácter de Cristo y lo que Él nos enseñó acerca del Padre. Estas mismas se basan por distintos filtros que son los siguientes: cultura, religión, historia y tradición. En esta presentación expondré lo que la Biblia enseña sobre Jesucristo con el objetivo de que podamos tener herramientas al momento de estudiar sobre Jesús. ¿Es el Salvador del mundo? Y si es realmente Salvador, vamos a avanzar. ¿Cuál es el consejo que nos da Dios, el Padre, sobre Jesús? Eso se encuentra en Mateo 17:5. Acá tenemos el contexto de este verso, se encuentra en el capítulo 17. Jesús se lleva a Juan, a Santiago y a Pedro a un lugar muy alejado en una montaña. En ese momento, Jesús comienza a transformarse, se empieza a poner de color blanco, brillante, refulgente, y su apariencia cambia y empieza a relucir una gloria deslumbrante. De repente, se le aparecen en una visión, hay una visión que ellos tienen, porque si seguimos leyendo más adelante los versículos siguientes, vamos a decir, cuando Jesús termina esta imagen, esta aparición, era realmente una visión que se le había mostrado a ellos tres, a Pedro, Santiago y a Juan. En esta visión se le aparece junto a Jesús Elías y Moisés. Y lo interesante es que Pedro en ese momento, que siempre le gustaba ser el primero en hablar, le dijo, Señor, qué agradable es estar acá. ¿Por qué no hacemos tres enramadas? La palabra enramada en el griego es tabernaculeo, que viene de la palabra tabernáculo. Y esa palabra es como una especie de templo. Lo que estaba sugiriendo Pedro, a mi entender, era de que hicieran un templo o un santuario para Elías, para Moisés y para Jesús. En ese momento, una nube los cubre y lo deja sin terminar de hablar a Pedro y le dice lo siguiente. No había terminado de hablar cuando hubo una nube brillante los cubrió, y desde la nube una voz dijo, este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a él.
Lo que estaba diciendo nuestro Padre Celestial es que no importa tanto en el testimonio que nos dio Moisés y Elías, sino que Moisés y Elías dieron un testimonio acerca de Dios, pero un testimonio incompleto. Los profetas dieron un testimonio incompleto porque la imagen de Dios, o sea, Jesucristo, no había sido aún revelado en carne o no había venido a la tierra. Entonces, por esa razón, el consejo que les da el Padre a estos discípulos, escúchenlo a Él. Dejen de escuchar tanto lo que dice Moisés y Elías. Hoy mi hijo les trae la verdad sobre mí, les trae la verdad sobre el Padre. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Y vamos a desmenuzar un poco lo que aprendemos de este texto bíblico. El consejo del Padre, que el Padre nos enseña, es el siguiente. Número 1, que Jesús es el Hijo. O sea, Dios hecho carne o Dios hecho un ser humano. 2, debemos ver a Jesucristo como la revelación perfecta de Papá Dios. Y número 3, que es muy importante, debemos entender que el Señor Jesucristo es el intérprete del Padre y de las Escrituras. Juan 1:18 nos dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, el mismo que es Dios, y está íntimamente ligado al Padre, Él nos ha revelado a Dios. Porque la palabra griega que utiliza el apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 18, es exegomai, y quiere decir revelar, interpretar, mostrar. En otras palabras, Jesús nos interpreta al Padre, nos muestra al Padre, nos revela al Padre. Todo lo que queramos saber del Padre, debemos preguntárselo a Jesucristo, porque Él es el intérprete de su Padre, el que explica quién es su Padre y cuál es su carácter. Gloria a Dios por Jesús. Hebreos 1:3 nos dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. La palabra que utiliza, que es fiel imagen, que vamos a aprender hoy juntos, es la palabra carácter o carácter se escribe. Y quiere decir lo siguiente en español, una marca o figura quemada o estampada, una impresión, la expresión exacta, la cual de cualquier persona una imagen, semejanza marcada. Reproducción precisa en todos los aspectos, es decir, facsímil. La palabra facsímil quiere decir, en nuestro dialecto, una copia idéntica. Jesucristo, entonces, es una copia idéntica del Padre. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo, que yo creo que fue el autor de Hebreos, por la forma de la exposición teológica judía que él expone en los 13 capítulos de Hebreos. O sea, yo lo veo así, creo que fue Pablo. Hay muchos que dicen que no, que puede haber sido Nicodemo, puede haber sido otro erudito, otro maestro de la ley que se convirtió al cristianismo. Yo voy a dar mi punto de vista que yo creo que fue Pablo. Entonces, en este caso, poniendo que sea Pablo, Pablo lo que está diciendo, que Jesús, que es el resplandor de la gloria de Dios, la copia idéntica de lo que Él es. Eso es lo que nos enseña Hebreos 1:3. Entonces, la palabra carácter se parece mucho a la palabra carácter, ¿no es cierto? Entonces, podemos decir entonces que Jesús, Jesucristo, es el carácter de Dios, hecho audible, visible y hecho un ser humano. Ahora vamos a conocer un poco más acerca del nombre de Jesús. ¿Qué importancia tiene el nombre Jesús? La referencia del diccionario Strong es la siguiente, G2424, y quiere decir Jesús en el nombre griego de Josué. Eso quiere decir que Josué, el nombre Josué, significa lo mismo que el nombre Jesús. Y el nombre Josué, de origen hebreo, Jesús, nombre de nuestro Señor y de otros nombres israelíes. Jesús o Josué, ¿cuál es el similar significado? Dice, Yehoshua. Yehoshua es el nombre en hebreo de Jesús, o también Josué. Yehoshua significa Yahweh salva o Yahweh salvación. También se dice Jehová es salvación o Jehová es salvador. Y tenemos acá una referencia bíblica en la cual se usa este nombre. Mateo 1:21. Hermana Florencia, ¿puede leernos el versículo que está proyectado en pantalla?
Mateo 1:21. ¿Está por ahí? Amén. Sí. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Amén. Gracias. Acá está diciendo que el nombre de Jesús tiene que ver con lo que la persona hace o que la persona es. Jehová es Salvador o Jehová es salvación. Dios es salvación. Papá es salvación. Entonces, aquí estamos viendo que el nombre Jesús también quiere decir algo muy significativo, que es su poder salvífico que tiene nuestro Señor. Ahora ya saben lo que significa Jesús. Jehová es salvación o Jehová es Salvador. Y si lo quieren decir en hebreo, Yehoshua. Y ahí estamos aprendiendo un poquito más de la raíz de la palabra hebrea. Solamente unos detalles a considerar sobre el nombre Jesús. Pero vamos a profundizar un poco más sobre este nombre, que vamos a ver no solamente es un nombre, sino es mucho más. Pablo en Romanos 8, 33 y 34 nos dice lo siguiente. Por eso también puede salvar, hablando de Jesús, por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Aquí no nos dice, Pablo, de que Jesús en un momento se va a cansar de interceder, se va a cansar de intermediar entre nosotros y nuestro Padre, o se va a cansar de ser intercesor, o que en algún momento la gracia de Dios o la intercesión de Jesucristo se termine, sino está afirmando en Hebreos 7:25 que vive para siempre para interceder por ellos. Y Romanos 8, 33 y 34 dice lo siguiente. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. Y también dice, ¿quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios. O sea, acá está diciendo Pablo, el apóstol, que Jesús está a la derecha de Dios. No ha entrado en ningún edificio celestial, no ha entrado en ningún lugar especial, sino al trono de Dios, a la diestra de su Padre. Jesús está sentado a la diestra de su Padre. La Biblia no enseña que Jesús entró en un lugar santísimo, un lugar santo, sino en un edificio, sino que entró en el mismo cielo para presentarse delante de Dios como intercesor. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Les recomiendo a los que no han visto la película Pablo, apóstol de Cristo, de la cual puse esta imagen que está sacada de esa película. Es hermosa y nos muestra a un Jesús totalmente hermoso y maravilloso. La llegada de los ángeles ante los pastores en Belén, anunciando la llegada de Jesucristo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David. ¿Quién? Un Salvador que es el Mesías, el Señor. La palabra Mesías también significa Cristo. ¿Sí? Cristo, el Señor. En otras palabras, Cristo, el Salvador. Qué hermoso. ¿Cómo reaccionó? Ahora vamos a ver un aspecto de Jesús. Vamos a ir repasando, tomando el mismo texto que comentó mi amada esposa la semana pasada, que es el texto de Lucas 9, 51, 56. Vamos a repasar. La mejor manera de aprender nuevamente es repasar. Y vamos a repasar este texto. ¿Cómo reaccionó Jesús con aquellos que lo rechazaron? ¿Cuál era su misión? Jesús frente a Jacobo y Juan. Se acercaba el tiempo en el que Jesús había de ser recibido arriba, así que resolvió con firmeza dirigirse a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él y ellos se fueron y entraron en la aldea samaritana para prepararlo todo. Pero los de allí no lo recibieron, o sea, lo rechazaron, porque se dieron cuenta de que su intención era ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo, como hizo Elías, para que los destruya? Presten atención a lo que dijo Jesús. Pero Jesús se volvió. ¿Y qué cosa nos dice Jesús ahí, hermana Florencia? Y los reprendió. Se reprendió.
O sea que Jesús no estaba de acuerdo con que mandaran fuego y que destruyera. Ujú. No estaba de acuerdo con la revelación que nos había mostrado Elías, nos había mostrado en el Monte Carmelo. Porque ellos, yo creo que eran muy estudiosos de lo que decía Elías, de lo que había enseñado Elías, del fuego destructor que vino a destruir o a consumar el sacrificio. Si seguimos estudiando más para atrás, en la sección de las listas de reproducción que tenemos en el canal, queridos amigos y hermanos que nos están mirando por YouTube, vamos a notar que nosotros vamos a ver que nuestro Dios no ha pedido sacrificios, no ha pedido derramamiento de sangre, sino que fue un Dios ajeno, en el cual ellos siguieron, que les hizo engaño y los llevó a eso. Pero no vamos a hablar de eso ahora porque este no es el tema que estamos estudiando. Solamente es una adicional que les comento para, de aquí en la descripción, perdón, aquí arriba voy a poner un link del estudio. Moisés, un hombre que necesitaba descanso. Siguiendo con el estudio que estamos ahora, dijo lo siguiente: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido a quitarle la vida a nadie, sino a salvarse. Pero Amén. Jesús no vino a quitarle la vida a nadie. Porque no, porque a mí me enseñaron que Jesús en un momento de la historia va a quitarle la vida, va a destruir a los que no lo aceptaron. Jesús no se va a contradecir. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En él hay verdad y no hay engaño. Y luego vamos a ver que no hay engaño y que nunca dijo una mentira. Porque el Hijo del Hombre vino, el Hijo del Hombre no ha venido a quitarle la vida a nadie, sino que a salvársela. Y se fueron a otra aldea. O sea que Jesús no le dijo a Jacobo: muy bien, Jacobo, muy bien, Juan, que se destruyan ellos porque me rechazaron, que se destruyan porque no me aceptaron, que venga el fuego consumidor y se los lleve. ¿Dijo eso Jesús? No, ¿verdad? No No. dijo eso. Dijo: no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido ¿a qué? A destruir a nadie, a quitarle la vida a nadie, sino a salvarse. Muy bien, ese es nuestro Salvador. Y acá nos Amén. describe el Señor Jesús, su misión. Le voy a pedir, si está por ahí la hermana Gisela, que pueda leer el versículo proyectado en pantalla. Hermana Gisela, ¿está por ahí? No sale en pantalla. ¿No está en pantalla? Acá Grande. está. A ver. Hermanito, ese que está al Sí, fondo, no veo nada por lo que las letras. ya, puede buscar en su Biblia entonces en Lucas 4, 18 y 19, para que pueda ser un poco más participativo el estudio. Ya. 4, Versículo 18 y 19. 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a provo- a pregonar libertad y los cautivos y vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, Ujú. a predicar el año agradable del Señor. 19. Muy bien, gracias. Amén. Pregunta. Jesús estaba leyendo el versículo de Isaías 61 y como vimos la semana pasada que había comentado mi esposa, el versículo, ¿dónde está la venganza? El día de la venganza, ¿dónde está? No está. No está. No, ¿Y por qué no. Jesús lo omite? Era lo más importante que estaban esperando los judíos. Era lo más importante que estaba esperando el pueblo de Dios en esa época. Que venga la venganza, que nos liberen de los romanos, que nos saquen de la esclavitud, que destruyan a mis enemigos. Y Jesús en el Sermón del Monte dice en Mateo 5, 43 al 48, oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo, Jesús, no yo, sino Jesucristo dijo: amen a sus enemigos, bendigan a los que os maldicen, oren por los que os ultrajan y os persiguen.
para que sean hijos de su Padre que está en el cielo, que hace salir el sol sobre malos y buenos, sobre Bueno, justos e injustos. así Sed es. perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús venía a mostrar un cristianismo al revés. Jesús venía a mostrar un judaísmo diferente a lo que estaban acostumbrados los judíos por los escribas y los fariseos, y el sumo sacerdote, obviamente. Pero Jesús, cuando dijo esas palabras, el versículo 20 dice, y cuando le entregó el rollo al maestro o al ayudante, lo cerró, se lo entregó y dijo las siguientes palabras: hoy se ha cumplido ante ustedes la escritura. En otras palabras, Jesús dijo, yo vine a darle cumplimiento a esa profecía. Y yo no traigo guerra, ni muerte, ni sangre, sino traigo amor, paz y también traigo salvación. Gloria a Dios. Amén. Amén. Ese es Amén. nuestro Dios. Ese es el Dios que vino a traer Jesús para dar salvación a Israel. Y gracias a Cristo Jesús, que murió en la cruz, nosotros ya somos perdonados, ya tenemos injertado nuestro ser en la familia de Dios. Ya que somos también Israel. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuál es nuestra misión, hermanos? ¿O cuál es nuestro propósito, podemos decirle? Es la siguiente que Jesús dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuál es nuestra misión? Llevar Buscar a lo que se había perdido. a O los que están perdidos. los que están afuera, claro. Los que están afuera del reino, entre comillas, los que realmente tienen un Dios tergiversado, que no aceptan a Jesucristo porque le han enseñado mal acerca del Evangelio. Y a las Claro. personas también, que se les podría decir religiosas también, ellos también necesitan de un Salvador. Pero ellos están con uñas y dientes aferrados a un Dios tergiversado. Pero igual nosotros debemos tener paciencia. Aquellos que nos persiguen, que nos sustrajan, ¿qué dijo Jesús? Amén. Amén. ¿Es difícil? Muy difícil. ¿Es complicado? Muy complicado. ¿Es imposible? No. No. Porque Jesús dijo en Juan 15:5 que separado a mí nada puedes hacer. O sea que con Cristo podemos hacerlo. Amén. Amén. Muy bien. Ahora estamos viendo aspectos del nombre, del carácter de Jesucristo. El nombre de Jesús, como vimos anteriormente, no solo es un título, sino también un carácter. Este nombre es lo mismo que las características del carácter. En otras palabras, su nombre es salvación y no puede ser lo contrario. Sería ir en contra de su carácter. Esto quiere decir, ¿qué cosa? Que Jesús no cambia. ¿Digamos? Jesús no cambia. Gloria a Dios. Y vamos a ver ahora lo que dice Malaquías. Vamos a ver lo que dice Malaquías 3:6 y Hebreos 13:8. Le voy a pedir al hermano que se acaba de conectar, el hermano Freddy, está por ahí, que active su micrófono y que nos pueda leer. Hermano Freddy Obando, ¿puede activar su micrófono y leer la cita en pantalla? Bueno, me la pusiste difícil. Estoy haciendo mi desayuno, de todas formas, al mismo tiempo que escucho. No hay problema. No hay problema. Buenos días, hermano. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Dice, porque yo, Jehová, no me mudo. No cambio. Y así vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Muy bien, gracias, hermano. Que disfruten su desayuno. Y el desayuno espiritual. Listo, listo. Muy bien, acá dice, el texto dice, porque yo, Jehová, no me mudo, no cambio. En otras palabras, no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Pero la pregunta sería, ¿por qué Jehová dice que no habéis sido consumidos? Porque el Señor no los ha consumido, no. Porque un poder ajeno a Dios no los ha destruido, porque Dios los protege.
así como protegió de ser asesinado a Job, así como ha protegido a muchas personas a lo largo de la historia, porque hay un destructor. Y en esta noche, en este día o esta tarde que estamos aquí, vamos a ver, a desenmascarar a ese destructor. Pero paciencia, ya vamos a llegar. Tengan un poquito de paciencia. Hebreos 13:8 dice lo siguiente: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. En otras traducciones, como la Reina Valera, nos dice ayer, hoy y por los siglos. En el léxico del Strong, la palabra griega para el mismo es autos. Y autos quiere decir el mismo, ella misma, ellos mismos, sí mismos. Él es lo mismo, el mismo. O sea, tiene que ver con algo de que la persona no cambia y es lo mismo. Por eso, en otras palabras, Jesucristo es autos, es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, no cambia. No cambia. Él sigue siendo amor, Él sigue siendo gracia y Él sigue siendo perdón y restauración. Gloria a Dios. Qué hermoso Jesús. Amén. La pregunta del millón, del primer millón, porque acá vamos a desmenuzar a 3 millones o más de 3 millones. Vamos por el primer millón. Pregunta del millón. ¿Puede Jesús ser el que salva y también al mismo tiempo el que destruye? Una pregunta interesante. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Puede ser Jesús el héroe y también el villano? No. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Jesucristo vencerá a Satanás con las mismas armas que el enemigo ha estado usando. O sea, ustedes se imaginan a Jesús con el diablo, que esta ilustración es un poco tétrica, lo sé, así jugando a las fuercitas y viendo quién gana los dos en esta guerra contra la humanidad, quién se toma el corazón de la humanidad o quién se va del lado contrario. Miren, yo no me imagino así Jesús, pero la mayoría del cristianismo se imagina a un Jesús así, haciéndole la guerra a Satanás y diciéndole: yo te voy a ganar y al final te voy a destruir, porque no quisiste, porque no te quisiste arrepentir y por eso vas a ser destruido. Pero vamos a ver ahora el contraste de esta película entre el héroe y el villano. Y vos lo preguntas, ¿puede ser Jesús el héroe y también el villano? ¿Jesucristo vencerá a Satanás con las mismas armas que el enemigo está usando? Héroe versus villano. Tenemos de este lado a Jesucristo y del otro lado a Satanás. Jesucristo significa Jesús, Jehová salvación, Yahweh salvación. Y de este lado tenemos el nombre, el carácter de Satanás: oponente, opositor, Satanás, el archienemigo de lo bueno, adversario, enemigo, Satanás. Vamos a ver en esta presentación quién es el héroe y quién es el villano. ¿Jesús o Satanás? Evidencias bíblicas del contraste entre los dos caracteres. Vamos primero con las características. Primera cita, Isaías 9:6. Héroe. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le dará estos nombres o características: consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. O sea que está en contra de la guerra, porque es el príncipe de paz. Siguiente. Isaías 55, 10 y 11. Estos textos están describiendo al héroe, que luego vamos a ver quién es. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacer fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, que dice: así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. En el griego, en Juan 1:1, dice: en el principio ya existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la palabra de Dios,
no es nada más ni nada menos que el Hijo de Dios que se hizo humano para representar el carácter de nuestro papito Dios. Él es la palabra de Dios. La Biblia, hermanos, amigos que nos están viendo, es la palabra escrita que contiene la palabra viva de Dios. Eso no desacredita como la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y permanece para siempre. Jesucristo, que es la palabra viva de Dios, que nos enseña cada día por medio de su Espíritu Santo, es la palabra de Dios hecho humana. Por eso nosotros estudiamos la Biblia para conocer la palabra de Dios. No porque es la palabra escrita, la palabra de Dios en su conjunto, sino que nos muestra y nos conduce a la palabra viva de Dios. Desde mi punto de vista, yo lo veo de esta manera. Y creo que muchos también pensamos de esa manera. De igual manera, si hay una persona que piensa diferente, no hay ningún problema. Está todo bien. Pero yo les comento lo que en mi experiencia he visto, que la Biblia contiene la palabra de Dios. Y es Jesucristo. Y acá vamos a ver por Amén. qué Jesús no es engañador. Bien, vamos a pedirle entonces a la hermana Florencia si puede leer el texto en pantalla. Isaías Bien. 53. Dice, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hicieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Amén. Amén. Vamos a hacer una pequeña explicación del texto, porque nosotros tenemos que entender que Isaías no tenía la película completa, o sea, no tenía la imagen completa de su Padre, de Dios. Por eso él pensaba que era necesario que Jesucristo sea muerto en la cruz. En realidad no era necesario. Pero si nosotros vamos, no voy a dar un detalle de lo que hemos estudiado en el Génesis, pero voy a dar un detalle pequeñísimo. Cuando Adán y Eva pecaron, se alejaron de nuestro Padre, lo que pasó, entraron en un estado de pecado, una dimensión de pecado, la que nosotros estamos viviendo hoy. Entonces, en esa dimensión, ellos comenzaron a tergiversar su carácter. Su carácter fue cambiado, fue mudado, fue transformado en un carácter pecaminoso. Entonces, de ahí en más, su concepción del carácter de Dios cambió. Ya no veían un Dios compasivo, amoroso, un papito bueno y compasivo y agradable, sino veían a un Dios bipolar, un Dios que le gusta causar daño a sus hijos para enseñarles lecciones o que quieren probar, y un montón de cosas más. Entonces, el profeta tenía a medias la imagen de Dios. Entonces, por eso él pensaba que ese Mesías, Dios quería afligirlo. Dios quería que muriera para calmar su ira y poder reconciliarse con nosotros. O sea, un Dios airado que quería reconciliarse con pecadores. Pero en realidad no es así. En el Evangelio Jesús nos muestra un papito, un Dios diferente.
Por eso vamos a mostrar las luces, que ya las hemos visto la mayoría, y estas son las sombras. La luz es que Jesús se ofreció como sacrificio, pero porque nosotros pedimos un sacrificio. Como Adán y Eva, que fue los padres de la humanidad, que fueron los padres de la humanidad, no quisieron asumir la culpa de haberse equivocado y haber entrado en pecado, entonces tuvo que morir el Cordero, Jesucristo, que es el Cordero de Dios que fue inmolado del principio del mundo, no de la cruz, sino al principio del mundo. Esto es una evidencia de que Jesucristo en la cruz nos dijo que ya fuimos perdonados desde el principio del mundo. Que solamente Él dijo lo siguiente: hijos, no se quieren hacer cargo, no quieren reconocer su debilidad y que se han equivocado y que están en una dimensión diferente a la mía. Bueno, no importa. Yo me hago responsable. Como me hago responsable, voy a morir en su lugar. O sea, quiere decir que ustedes demandan sangre, ustedes demandan sacrificio. Bueno, yo voy a hacer el sacrificio porque los amo. No porque los amo voy a morir, sino para demostrarles cuánto los amo, que estoy muriendo en su lugar. En otras palabras, Jesucristo no tenía que morir. Sin embargo, Él murió porque nosotros quisimos, dentro de Adán y Eva, como nuestros primeros padres, que Él muriera. Luego, más adelante, en nuestros estudios más adelante de esta serie, vamos a profundizar un poquito más acerca de que Jesús no tenía que morir, sino que fue que nosotros quisimos que muriera para que hubiera un culpable, un chivo expiatorio que pagara con nuestra culpa. Y que Dios no quería que muriera, sino que Dios quería que cuando Jesús viviera, creyéramos en el testimonio que Él traía sobre nuestro Padre. Por eso, esto que está en negros es una sombra sobre el carácter de Dios. Porque no fue el plan del Señor afligir a su hijo, si lo ama. ¿Cómo un padre va a afligir y matar a su hijo? No. Jesús nos demostró, muriendo en la cruz, que Dios ya nos había perdonado y que nunca hemos salido de su corazón. Por esas razones que yo recalco lo siguiente: al ser condenado injustamente, le quitaron la vida. Le quitaron la vida. Él se ofreció porque querían que muriera alguien. Y por eso murió. Jamás había engañado a nadie, porque Él es verdad, solamente verdad. Y murió como un criminal. Se hizo un criminal para que nosotros pudiéramos ser hechos hijos adoptivos de Dios. Muy bien, un pequeño detalle para complementar lo que hemos estudiado anteriormente en otros estudios más viejitos. Y bueno, si no lo han visto, les recomiendo el video. La primera pareja de enamorados, parte 1 y parte 2 de nuestro canal de YouTube. Amén. Hace mucho tiempo, Hebreos 1:3, hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces, y acá vamos a explicar lo que estaba diciendo recién, y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. ¿Ven acá el panorama? Nos habló por medio de los profetas acerca de nuestro Padre. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo, que le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria, el carácter, y expresa el carácter mismo de Dios. O sea que Jesucristo es la imagen completa de Dios. Isaías, Jeremías, Elías, Moisés, los profetas de antaño sí revelaron un poco del carácter de Dios, pero no en su totalidad. Pero gracias a Dios que vino Jesús y nos mostró el panorama completo. Ahora ya conocemos a nuestro Padre a través de Jesucristo. Entonces, Jesús nos mostró el Padre. Isaías tenía una tergiversación del carácter de Dios, pero en Jesús se completa esta tergiversación, o sea, se distorsiona, se disipa la confusión, se disipa la tergiversación y se muestra el panorama real. Que Dios es Padre de todos, Salvador y también compasivo y perdonador. Gloria a Dios por nuestro papá. Amén. Después de haber limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios, afirmando que no fue un lugar, un edificio, sino fue al trono de Dios, al lado de Dios, a la derecha de nosotros Dios en el cielo. Hebreos 1, del 1 al 3. No me lo estoy inventando, está en la Biblia, lo dice Hebreos. Si no me creen, vayan a Hebreos y lo lean por su propia cuenta. Yo solamente extraje el texto del libro de Hebreos. Tu versión puede ser diferente, pero recapitulando lo que dijo mi esposa, hay un montón de traducciones de la Biblia que son una bendición realmente, porque en algunos textos, en unas traducciones son un poco más claros los textos.
Como por ejemplo, la Reina Valera están en español de España, pero la NBI, la Nueva Traducción Viviente, Dios habla hoy, están en castellano, que es el dialecto que tenemos aquí en Sudamérica. Entonces, un poco más claro, ¿cierto? Así que no hagan caso de esos comentarios de que dicen que no, que están adulteradas, que no, no. Incluso, muchos manuscritos antiguos están basados más en las traducciones nuevas que en las antiguas, porque se ha estudiado más, se ha recopilado más información de los manuscritos, y por eso la NTV, la NBI y otras traducciones del siglo XXI no son adulteradas, sino que son paráfrasis algunas y otras son textos ya más cercanos al original griego y el hebreo. Un comentario para recapitular lo que dijo mi esposa la semana pasada. Ahora presentamos al villano. Villano, ya hablamos del héroe, ahora vamos a hablar del villano. Luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo y decía lo siguiente: por fin ha llegado la salvación, no la destrucción, no la condenación, sino la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado a la tierra. ¿Quién es el acusador? Ya lo vamos a ver. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Esta traducción, amigos y amigas y hermanos y hermanas, es la más acorde al original. Porque en el original no dice darnos una vida en abundancia, sino dice que Jesús vino a dar una vida plena. Una vida plena, que es una vida completa. No es solamente la vida eterna, sino una vida de plenitud. Pero vamos a enfatizar lo que está en amarillo. ¿Cuál es el villano? El que vino a robar, matar y destruir. Y el contraste es que Jesús vino a darnos vida. O sea, no es el villano. Uy, me levanté un poquito, pero ya nos damos cuenta que Jesús no es el villano. Estén alertas, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. ¡Wow! Acá nos está diciendo el apóstol Pedro que hay un león viendo quién puede devorar. Jesús nos sigue diciendo: pues ustedes son hijos de su padre el diablo. En el griego la palabra no es padre, sino es mentor. O entonces cambia toda la palabra para que sea un poco más entendible. Sería: pues ustedes son pupilos de su mentor, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio, no desde el Edén y después se tomó el palo y se fue y no lo vimos nunca más, sino que fue desde el principio en adelante. Él fue el causante del dolor y sufrimiento y todo lo que vemos hoy en día. Y Apocalipsis 17:25, si no me equivoco, dice que Babilonia, que recae el rey de Babilonia, que es Satanás, sobre Babilonia recaen todas las muertes de la historia de la humanidad. No dice que recaen sobre Dios, sino recaen sobre Babilonia. Y el creador de Babilonia es el enemigo. Volviendo al tema, él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando él miente, habla de acuerdo con su naturaleza, porque él es mentiroso y padre de la mentira. Satanás no cree en el amor. Satanás no cree en un Dios de amor, porque ha estado tan sumergido en las tinieblas, tan sumergido en el pecado, que se olvidó de quién era. Y como dice mi esposa, estar en pecado es perder su identidad. Cuando estamos en pecado, perdemos de quién somos. Olvidamos que somos hijos de Dios. Y por eso vivimos como realmente pupilos del diablo. Porque seguimos nuestra naturaleza pecaminosa y no sabemos lo que hacer. En Lucas 23:34, Jesús ora por sus enemigos y dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso pasa con un pecado. La pregunta del segundo millón: ¿quién es el héroe y quién es el villano? Tercer millón: ¿quién es el Dios del Antiguo Testamento que reveló el carácter del Padre y que fue mal interpretado por el engaño de la serpiente? Ahora voy a pedirles a algunas personas que me puedan ayudar. Vamos a ver quién tenemos acá en línea.
Bueno, voy a dirigir los textos, voy a leerlo ustedes. Les dejé un poco para que lean ustedes. Hermana Florencia, ¿puede leerme el texto de Juan 5:39 al 40? Sí, Bien. Hermana Gisela, si está por ahí, quiero que me lean, por favor, Juan 8, Juan 56. 8, Sí, Juan 8, 56 y 58. Juan 8, 16. Sí, Juan 8, 56. No, Ah, Juan 8, 56 y 58. 56, 58. Y si por ahí mi abuelo está y tiene la Biblia en mano, le voy a pedir que lea 1 Corintios 10, 1 al 4. Vamos con el primer texto. Si no, después lo leo yo el último. ya. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. ¿Eso, hermano? Sí, gracias, Amén. hermana. Acá estamos viendo los dos versículos que Jesús está diciendo de que antes de que Abraham existiera, yo ya existí. Yo soy, yo existo. Yo nunca dejé de existir. Entonces acá nos está diciendo, le estaba diciendo a los judíos, tenemos planificado en el futuro hacer una pequeña serie de 3 temas que se va a llamar el diálogo de Jesús, un diálogo bíblico de Jesús con los fariseos. Y ahí vamos a profundizar un poco más lo que voy a decir ahora. Jesús le estaba revelando desde todos los profetas, desde Abraham en adelante, que Él era el Dios que estaba comunicándose con ellos, con Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, también sabemos que el destructor, que vamos a ver quién es, se hizo pasar por Jehová, se hizo pasar por el Dios del Antiguo Testamento. Por eso dije que fue malinterpretado. Y lo que vimos recién, hermana, ¿qué entendió de lo que leyó, hermana Florencia, de Juan 5:39? Bueno, acá Jesús está hablando, ¿no? Las personas en aquel tiempo dedicaban o buscaban o en cierta forma eran de letras, de escudriñar las escrituras. Y eso las escrituras dan testimonio de Jesús, pero ahí se quedaban en letras. Pero Jesús va mucho más allá. Y 40 dice, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es decir, que Cristo nos está invitando en ir a Él, aceptar a Él, es estar en Él, ojalaquear o caminar con Él, vivir, andar con Él. No conformarnos solamente con la letra, o con la ley, o con los mandamientos, o con la historia, o con los hechos del pasado, sino que tener una vida espiritual con Cristo, porque Dios es espíritu, su naturaleza, ¿no? Entonces, Jesús nos invita a que recibamos a Él y su palabra, recibir su palabra y creer a Él, creerla. Gracias, hermana. Hermana Gisela, ¿qué entendió usted del texto? Eh, que Jesús les dijo que, que él era el Salvador, po, ¿ya? Entonces dice que tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió. No, no quiso Jesús hacer más
drama, como dijeron, y él prefirió salir del templo Así es. por medio de ellos para no hacer más grande la ira de los demás, Claro, pienso yo. como un manso y humilde, la actitud. Claro, Gracias, hermana. porque el Señor no quería que lo vieran, eh, ¿cómo se llama? Enojado, ¿cierto? Y entonces él prefirió salir por atrás, que nadie lo viera. Exactamente. Un Dios de amor no quiere demostrarse diferente a nosotros, ¿no? Pero tampoco No. quiere ponerse al mismo nivel. Entonces, por eso se fue. Gracias. Y el último versículo, quisiera ver si el hermano está disponible, el hermano Freddy, está disponible, si no lo leo yo. ¿Puede leer 1 Corintios 10, 1 al 4? Un momentico, 1 Corintios. 1 Corintios 10, 1 1 al al 4. 4. Sí. Ok. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo aliento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque vivían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Más Amén. clarito. Ahí está diciendo el apóstol. Gracias, hermano Freddy. Muchas gracias. Problema. Ahí está. Ahí está diciendo el apóstol Pablo que Cristo estaba con ellos, pero ellos no lo veían. Ellos se quedaron con la revelación que le dio Moisés, se quedaron con la revelación que le dio Elías, se quedaron con la revelación que tenían de sus antepasados, pero no veían a Cristo. Y como no veían a Cristo, se quedaron con los ídolos que habían adorado por 40 años en el desierto y que habían estado 425 años como esclavos. Mejor dicho, tuvieron 425 años como esclavos en Egipto y se llevaron a Egipto al desierto y no se quisieron quedar con Cristo. Entonces ellos rechazaron el maná, rechazaron a Cristo Jesús, rechazaron al Dios de amor, rechazaron un Padre amoroso, querían un Dios exigente, querían un jefe, querían un castigador, querían muchas cosas, pero no querían el Evangelio, no querían a Cristo. Entonces, por consecuencia, el Señor se retira, la ira de Dios viene sobre ellos, que Dios se retira, y viene el destructor. Y el destructor se hace pasar por su Dios. Y ahí comienza el Dios destructor a hacer daño, a matar, a masacrar, a mandar a matar a niños, bebés y embarazadas. Ahí viene. Porque si nosotros leemos el contexto de Éxodo 33, le dice que ellos le dijeron al becerro de oro, Jehová. Y a partir de ese momento, ellos empezaron a adorar a ese Jehová, que no era otro que el mismo Satanás, disfrazado del Dios del Antiguo Testamento. Porque realmente no era ese. El Señor era el Dios del Antiguo Testamento. Él se reveló en el Antiguo Testamento. Pero como vimos en el anterior estudio, Jesús era el ángel del Señor que se reveló para hacer bien, bondad y dar buenas noticias. Pero el ángel del Señor malo, el ángel destructor, ¿por qué digo el Señor? Porque fue creado por él, por ende le pertenece a él. Pero el falso ángel del Señor vino a darnos confusión, vino a darnos malas noticias y destrucción. Por eso que siempre hay confusión con el Dios del Antiguo Testamento. Se cree, muchos dicen que es Satanás, muchos dicen que es Dios, pero a la vez Satanás, pero en realidad el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento, nada más que el falso Dios, el enemigo, nos ha mentido sobre nuestro Padre, nuestro Dios. Y por eso creemos que Dios mató toda esa cantidad de 600 millones de personas, pero en realidad ese fue el destructor, con sus aliados obviamente. Entonces, ¿quién es el Dios del Antiguo Testamento que reveló el carácter del Padre, que fue malinterpretado por el engaño de la serpiente? La palabra es Jesucristo, revelando su Padre. Ahí está Juan, por eso Juan escribió en Juan de 1:18. Nadie ha entendido o percibido jamás a Dios, pero en el Hijo Jesús, el único, el mismo que es Dios y está íntimamente ligado al Padre, Él nos ha revelado. Él nos ha revelado a Dios. Por eso los judíos tenían un Dios en la cabeza diferente. Tenían un Dios diferente que les rompió la cabeza. Vino Jesús y se les rompió la cabeza, no podían aceptar. ¿Por qué puse percibido y entendido? Porque la palabra es percibido y entendido en el original.
no es visto de ver, sino de percibir y entender. En 2 palabras, fue un Dios malentendido. Ya desde antes estaba revelándose, pero tuvo que necesario venir una revelación perfecta siendo un humano. Y ese fue el carácter de nuestro Dios hecho humano. Jesucristo era el Dios del Antiguo Testamento. Solamente nosotros tenemos que filtrar la Biblia por Cristo y vamos a ver a Jesús desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No vamos a ver otro. Obviamente vamos a desenmascarar al enemigo, pero vamos a gozarnos con la presencia de Cristo Jesús. Próximamente en el canal vamos a tener una semana de oración en el cual vamos a revelar a Jesús desde las escrituras del Génesis, desde el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta, vamos a ver si podemos llegar a los profetas de Elías y demás. Pero bueno, no se lo pierdan, vamos a ir avisando con tiempo, vamos a ir preparando de poquito con la ayuda del Señor, vamos a ver esta serie. Si Dios nos da vida, ¿no? En el Apocalipsis, ¿quién es Jesús? ¿Qué les parece esa criaturita? ¿Ustedes ven esa criaturita que quiere morder y masacrar gente? No. No, No. no, Es un corderito bien, no. recién nacido. La palabra en el griego para significarse con el cordero que se vio en Apocalipsis 5 es arno, y arno viene de cordero lactante, cordero bebé. Apocalipsis 5:6. Entonces vi un corderito, un bebé, que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie entre el trono y los 4 seres vivientes, y en medio de los 24 ancianos. Tenía 7 cuernos, 7 ojos, que representaban los 7 aspectos del Espíritu de Dios, el cual es enviado a todas las partes de la tierra. Cuando dice los 7 espíritus, no es que Dios se parte en 7 partes, sino que son el fruto del Espíritu, las 7 características de Dios. Esto es un poco más acercado a la visión que acabamos de leer. Este es el corderito inmolado, con esos 7 ojos y los 7 cuernos. ¿Qué quieren decir los cuernos? Autoridad, poder. Los ojos son los frutos del Espíritu Santo. Cantaban con todas sus fuerzas, decía el versículo 12. Y decían, digno es el cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra y la alabanza. Él es Jesucristo, el cordero. Y este cordero es el que abre el sello. Es un único digno que abre los 7 sellos. Pregunto, ¿ustedes ven a este corderito con cara de dragón que quiere matar y comerse a la gente? No. ¿Usted lo ve enojado el cordero? No, No, no está enojado. no está enojado. Es más, fue sacrificado de una víctima. Así es Jesús. Ese es el Jesús revelado en el Apocalipsis. Un simbólico, ¿no? Obviamente es un simbolismo del carácter que tiene Jesús en el Apocalipsis. Jesucristo es el Cordero. Jesús es Cordero y siempre ha sido Cordero. Nunca ha dejado de ser Cordero. Lo que pasa es que algunas traducciones o malinterpretaciones del Apocalipsis, del Antiguo Testamento, nos muestran un Cordero diferente, como dragón. En Apocalipsis 13:11, si no me equivoco, nos dice que había una bestia semejante a un cordero. Y esa bestia hacía daño. Es un falso Jesucristo. Es un falso carácter de Jesús Salvador. Es un falso, no el verdadero. El verdadero es este. Este es simbolismo. Si Jesús en el Apocalipsis es un corderito, ¿puede un corderito estar airado? ¿Puede esta criaturita estar airada? Yo no lo veo airado. Es más, lo veo re inocente y no sabe lo que le puede pasar. Ese es el manso y tierno Jesús. Jesucristo es el Cordero. ¿Acaso la muerte del Cordero de Dios puede cambiar su carácter? No, pero dijeron, no, era buenito Jesús, vino a dar amor, paz y lo que sea, pero después murió y resucitó. Ahora se fue al cielo y cuando venga viene la ira. Cuando venga viene con todo. Ese Apocalipsis es la revelación de Jesucristo de los últimos días. Bueno, también puede aplicarse para el año de la época de Juan, pero también se aplica al día de hoy. Es la revelación de Apocalipsis. Es la revelación de Cordero. ¿Y el Cordero está airado? No, el Cordero no está airado. El Cordero
tierno, compasivo, tiene amor por sus criaturas, tiene amor por sus hijos, tiene amor por su pueblo. No viene a destruir a su pueblo, como dijo recién. En la Biblia, carácter es el nombre de la persona. Si Jesucristo cambiara de carácter al morir, resucitar e irse al cielo, también cambiaría su nombre. Y al regresar no sería más el mismo. ¿Qué leímos recién? Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No cambia. El que va a venir, Hebreos 1:8 dice, ¿por qué se quedan mirando al cielo? El Jesús que han visto volverá de la misma forma que se fue. No estaba refiriéndose a la forma visible que va a venir, sino el carácter que demostró y el carácter que demostrará al volver. Eso es lo que quieren decir. Tenemos que leer la Biblia con ojos nuevos, con ojos espirituales. Tenemos que ver a un Jesús que vino y mostró al Padre y que volverá de la misma manera y mostrará al Padre. Eso es dejarse guiar por el Espíritu en las Escrituras. Ver al Jesús en las Escrituras, que vino a mostrar el Padre. Por eso Jesús, cuando venga por segunda vez, volverá de la misma manera que se fue. Cordero, manso y tierno y humilde, con salvación para la humanidad. Ahora voy a citar a la frase de un amigo que me gustó mucho, quiero compartirla con ustedes, que dice, nuestro carácter debe ser transformado en esta tierra. Esto quiere decir no que tenemos que esforzarnos y todo lo demás, sino que tenemos que contemplar a Jesucristo, tenemos que contemplar al Cordero de Dios, relacionarnos con Jesucristo y Él va a hacer esa obra en nosotros y nos transformará de gloria en gloria nuestro carácter hasta el día que Él regrese. Amén. Esta frase la dijo Sí. Alex Rey, el pastor Alex Rey, un amigo muy querido por mí y por muchos de nosotros. ¿Cambia Jesús su nombre en el Apocalipsis? ¿Qué vimos recién, hermanos? ¿Cambia o no cambia? No. No, no cambia, no cambia, porque Él sigue siendo Cordero. Sigue siendo Cordero. Muy bien, exactamente. Por eso Dios es Salvador, por eso Jesús es Salvador. Jesús es Salvador. Jesús es Salvador. En el Apocalipsis Jesús sigue manteniendo su carácter y sigue siendo el Cordero de Dios. Por eso siempre salva. Lo contrario a Jesús es Satanás. La antítesis de Jesús. El propósito y misión principal de Jesucristo fue revelarnos al Padre. Fue revelarnos al Padre. Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no saben quién soy. Los que me han visto a mí, ¿han visto a quién? ¿Han visto a quién, Al hermano? Padre. Al Padre. Al Padre. Al que me han Amén. visto a mí, han visto al Padre. Imagínense, hermanos y hermanas, amigos que me están escuchando, si no hubiera venido Jesús y hubiera venido el Padre a la tierra, ¿qué carácter hubiera mostrado? ¿Qué carácter hubiera mostrado? El mismo de Jesús. El mismo Exactamente de el mismo. Jesús. Ciertamente, amén, gloria a Dios, el mismo. Entonces, ¿cómo me pide, dice el siguiente versículo, que le muestre el Padre? El problema de Felipe lo tenemos todos nosotros, lo teníamos todos nosotros y a veces lo tenemos también, que no podemos considerar a Jesús y el Padre como uno, como siendo el mismo carácter, la misma esencia. Pero Felipe se convirtió en un evangelista, el Dios de amor. Entonces Jesús explicó. Ahora vamos a leer Juan 5, 19 y 20. Les digo la verdad, todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. El Padre ama al Hijo y le mostró todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas. El Padre le mostrará a nosotros, los que estamos leyendo esto y en esa época, cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a este hombre. El contexto era de sanación de un hombre en el día de reposo y de sábado. Entonces, ustedes quedarán, ¿qué? Dice Jesús. Asombrados. Si mi Padre viniera y le mostrara más cosas, les quedarán asombrados. Y lo querrán amar más. Querrán conocerlo más. Gloria a Dios.
Gloria a papito. Amén. Y si ni Jesús ni el Padre son el destructor de la humanidad, ¿quién entonces es el destructor? Apocalipsis 9:11 nos dice la respuesta. Su rey es el ángel del abismo sin fondo. Su nombre, el destructor, tanto en hebreo como en griego. Apocalipsis 9. Alabado. Y esto es una comparativa que ya estamos ya casi finalizando. Jesucristo no es el destructor. Satanás es el verdadero destructor. Sus características son, ¿qué cosa? Opuestas. Opuestas. Jesús, amoroso, perdonador. Le voy a explicar después por qué puse exitoso. Perdonador, exitoso, fiel, perseguido, defensor, salvador, veraz, sanador. Nos reveló la verdad sobre el Padre. ¿Por qué digo que Jesús es exitoso? Porque Jesús tuvo éxito en mostrar la perfecta imagen de Dios. Por eso, solamente por eso. Y eso lo hace exitoso, porque Él fue el exitoso, podemos decirle, que tomó en ese momento el rol de profeta, el único profeta perfecto que nos reveló el carácter de nuestro Padre. El único profeta Dios, porque también era Dios, ¿no? No vamos a humanizar totalmente a Jesús, porque también era Dios. Característica de Satanás: odioso, rencoroso, envidioso, rebelde, perseguidor, condenador, acusador, mentiroso, asesino. ¿Y qué más dice? Nos engañó ¿sobre quién? Sobre el carácter del Padre. ¿Son opuestas o no son opuestas las características? ¿Quién es el Sí. héroe y quién es el villano? No hay comparación. O sea, la comparación que hay no se puede ser igual. No hay contraste entre los dos. Jesús es esto y Satanás el otro. Héroe y villano, hermanos y amigos que nos están viendo. Jesucristo vino en forma humana para desmentir las mentiras de Satanás sobre el carácter de Dios. Del carácter de Dios que Satanás le mostró a los profetas del Antiguo Testamento. Lucas 10, 23 y 24 dice: después, cuando estuvieron a solas, se volvió a sus discípulos y les dijo: benditos los ojos que ven lo que ustedes han visto. Les digo que muchos profetas y reyes anhelaron ver lo que ustedes ven. Pero qué cosa, hermanos, no lo vieron. Pero no lo vieron. Y anhelaron oír ustedes oyen, pero no lo oyen. Ese es nuestro Dios. Amén. Jesús nos muestra a Papá Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. Querido amigo, querida amiga, querido hermano, querida hermana. No pretendo que estés totalmente de acuerdo conmigo, pero sí te invito a que puedas buscar en las Escrituras a ese amado Salvador Jesús. Y cuando te encuentres con Él, dejes que Él te muestre la verdad sobre tu papá, que te muestre la verdad sobre tu Dios, que te muestre la verdad sobre tu amado y tierno papito. Él nos mostró la verdad del Padre. No te mostró un destructor, no te mostró un asesino, no te mostró un castigador, te mostró a un papito, a un Dios. Por eso Jesús nos ha mostrado al Padre. Él es Salvador, solamente Salvador. Desea salvar a todos. ¿Sí me escuchaste? Desea salvar a todos y lo hará. 1 Timoteo 2, 3 al 6 dice: es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y que lleguen a conocer a la verdad, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora cobra sentido el primer versículo, ¿no? Con el versículo siguiente. Quien dio su rescate dio su vida por rescate, ¿por cuántos? ¿Algunos? Por todos. Todos. Querido amigo, amiga, hermana, estás viendo. Jesús es Salvador. Jesús reveló al Padre. Jesús es el calco del Padre. Jesús es la misma esencia que el Padre. El papito Dios se reveló en Jesús. Papito Dios se reveló en Jesús.
Jesús es Salvador, solamente Salvador. Desea salvar a todos y lo hará. Y Jesús, por eso también Jesús es el Salvador del mundo. Sí, amigos, sí, hermanos y hermanas, te guste o no te guste, hermano religioso, hermana religiosa. Te lo digo con cariño, te lo digo para darte una etiqueta. ¿Por qué? Porque tú también vas a conocer a tu Padre, vas a conocer a tu Dios, vas a abrazar a tu amado Salvador. Esas manos magulladas te van a abrazar, te van a mostrar que valió la pena pasar por este mundo de pecado, porque vas a tener el abrazo eterno de tu Dios, el abrazo eterno de tu Salvador. Quiero hacer una invitación, hermano y hermana y amigo que me estás viendo. Te invito a que puedas descubrir que Jesús es el Salvador del mundo y que también sea tu Salvador. Voy a terminar haciendo una oración invitándote, que te has quedado hasta el final, que también puedas acompañarme en esta última oración. Vamos a orar. Gracias, papito, por ese amado, tierno Jesús. Gracias por el carácter revelado en este amado y tierno Salvador. En tu Hijo, Dios, en tu Hijo, papá. Él nos ha mostrado tu carácter y tu gloria. Y nos ha mostrado que tú salvaste y ya perdonaste el mundo y que vendrás a salvarlos porque solamente quieres estar con tus hijos por la eternidad. No te han desechado. Te han desechado quizás, Señor. Te han desechado, papá. Pero tú no los has desechado. Tú quieres estar con tus hijos y por eso volverás a restaurar todas las cosas. Querido Señor, quiero pedirte que cada amigo y amiga que nos están escuchando, que han escuchado gozo, que han escuchado una imagen perfecta de nuestro carácter, del carácter de amor a nuestro Dios, que pueda ser amado por ti, pueda ser perdonado por ti, pueda ser sanado por ti y que pueda venir el conocimiento de la verdad también. Aquel amigo ateo, agnóstico que me está escuchando, que ese Jesús maravilloso pueda darle el perdón, pueda responderle todas las respuestas que tiene y que las que no puede responder se le responda en la restauración de todas las cosas. Ven pronto, Señor Jesús. Te esperamos. Estamos gozosos de encontrarnos y abrazarnos contigo. Gracias, querido amado Dios. Te lo agradecemos y te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Amén. nos despedimos, Amén. hermanos y amigos que nos siguen escuchando aquí por el canal. Y nos vemos en la próxima ocasión para seguir estudiando juntos en la próxima semana, para que nosotros podamos seguir descubriendo a este maravilloso Jesús que nos vino a revelar el carácter de Dios. Bendiciones, Amén. que Dios lo bendiga.